Bueno, volvemos por aquí. Ahora para hablar de EPOC, eh, ¿alguien conoce el Prepocol, estudio Prepocol previo? No. Prepocol es una sigla de prevalencia de EPOC en Colombia y fue un estudio poblacional que se hizo el Prepocol, el primer estudio Prepocol que se hizo entre 2003-2004, se recogió la muestra 2003 y 2005, finalmente lo publicamos en el 2008 en la revista Chest, y es un dato nacional de prevalencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que mostró que la prevalencia para ese momento era de 8,9% en mayores de 40 años. Eso lo vuelve una de las entidades crónicas más prevalentes en el país, igual que pasa en el mundo entero. O sea, Prepocol eh, ha dado datos durante mucho tiempo, pues se han utilizado esos datos para los análisis a veces de costo-efectividad de algunas eh, intervenciones, para la toma de decisiones de diagnóstico oportuno, etcétera, etcétera. Pasados mmm, prácticamente 20 años de ese estudio, pues consideramos que era necesario actualizar la información de cómo está de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Colombia y ampliándolo un poco más hacia otros aspectos como asma, hipertensión pulmonar, fibrosis pulmonar, y entonces hicimos este estudio que es el estudio Prepocol 2, que es hoy me voy a referir solamente a la parte de POC, no voy a tocar las condiciones diferentes de POC que también van a salir y vamos a mostrar resultados. Este póster está ya afuera presentado, si quieren mirar algunos detalles de lo que voy a mostrar aquí. Estos son los autores del estudio Prepocol 2, es un estudio a nivel nacional, eh, donde incluimos nueve municipios, las 5 ciudades grandes, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, Cali, Bucaramanga, Medellín y Barranquilla. E incluimos 4 municipios para mirar la parte rural, unos de baja altitud y otros de gran altitud. Recuerden que la altitud, más o menos hay un acuerdo, un consenso en definir gran altitud por encima de 2.500 metros. Entonces, Bogotá, por ejemplo, es ciudad de gran altitud, con ese criterio de los 2.500 metros. Como sabemos que hay algunas diferencias, como por ejemplo, la cocinada con leña a nivel de la altitud se hace dentro de las casas, mientras que a baja altitud en general, cuando se cocina con leña, se cocina por fuera de las casas o con una ventilación diferente. ¿No? Era importante mirar un poco ese tema. Y lo otro, recuerden que en la altitud uno ventila, respira más que a baja altura, por un tema de adaptación a la menor cantidad de oxígeno. Entonces, cuando uno ventila más, en teoría, pues está más expuesto a las cosas que están en el ambiente, porque uno está respirando más veces y más volumen de aire permanentemente. Entonces, sobre esa base incluimos 2 municipios de baja altitud que fueron de aquí del departamento de Bolívar, San Estanislao de Cosca, creo que le dicen Arenal también, y Santa Rosa de Lima, que son municipios aquí cercanos a Cartagena, e incluimos 2 municipios de gran altitud en Boyacá, que fueron Aquitania y Samacá. Entonces, y nuevamente, como estudio poblacional, ya les muestro, y muestro esta gráfica porque al final nosotros definimos EPOC desde el punto de vista epidemiológico por la presencia en la espirometría de obstrucción persistente al flujo de aire. Quiere decir, una relación de volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada menor de 0,7. Si eso está presente después de broncodilatador, epidemiológicamente eso define EPOC. Discutible o no, pues discutible sí, porque pues al final yo estoy incluyendo allí muchas condiciones
como por ejemplo que yo haya tenido tuberculosis, y recuerden que cuando uno tiene tuberculosis y le deja cicatrices en los bronquios, en el pulmón, frecuentemente uno tiene obstrucción en la espirometría. Entonces uno dice, esa persona tiene EPOC o tiene secuelas de tuberculosis. Pues entonces de pronto lo correcto es decir tiene secuelas de tuberculosis, no EPOC. Sin embargo, como se define epidemiológicamente por la obstrucción, hoy en día incluimos, y eso es lo que muestra esta gráfica, o se propone que se incluyan otras causas diferentes al cigarrillo. Siempre la EPOC la hemos relacionado con el cigarrillo. Y realmente la entidad más conocida como EPOC es la causada por cigarrillo, pero hay otras causas de obstrucción: la genética, los eventos tempranos en la vida, la infección, y básicamente ahí, por ejemplo, cabe las secuelas de tuberculosis, y la exposición ambiental fuera de las casas y dentro de las casas. Dentro de las casas pues incluye la leña para cocinar u otras cosas, y por fuera de las casas la contaminación urbana, que es creciente en el mundo. La contaminación de las ciudades por los vehículos, por el material particulado de la industria, etcétera. Entonces, esta propuesta eh, la ha acogido la guía GOLD, y la incluye ahí del lado izquierdo donde dice factor de riesgo, donde está la genética, desarrollo anormal, exposición ambiental, tabaco, biomasa ocupacional, las infecciones, la superposición con asma y las causas desconocidas de obstrucción. Entonces, y se ha mm, ido, digamos, vendiendo un poquito el concepto de los etiotipos. Entonces ya decimos EPOC, debemos decir por tabaquismo, EPOC ocupacional, EPOC por humo de leña, EPOC por secuelas de tuberculosis. A mí me gusta más que uno dijera siempre la etiología como la causa, y olvidarse un poquito del concepto EPOC. Pero bueno, solo hago ese comentario es porque en un estudio epidemiológico como el que les estoy mostrando, al final lo que hace uno es espirometría, y como es un estudio poblacional y aleatorio, uno llega a las casas seleccionadas de manera aleatoria. Y ahí pues aplica un cuestionario y hace la espirometría en casa. Y eso fue lo que hicimos. Y al final, entonces, claro, el dato que uno tiene con base en el cuestionario y en la espirometría, es que uno definirá EPOC por la presencia de obstrucción en la espirometría, y coge el cuestionario de respiratorio que le aplicó a las personas y trata de buscar factores asociados con esa obstrucción. Entonces, eso es básicamente lo que se hace. Es un estudio transversal, o que hicimos, es un estudio transversal en personas mayores de 40 años, en los 9 municipios que ya les comenté, desarrollado, y recogimos la muestra entre 2023 y 2024, y estamos comenzando a mostrar los resultados. Este es, digamos, la primera presentación de resultados. Definimos EPOC por un BF1 sobre capacidad vital forzada post-broncodilatador menor de 0,7, y para lo que voy a mostrar hoy, me voy a enfocar en el concepto un poco de etiotipos y el cuestionario que utilizamos, que es el cuestionario que nace el cuestionario epidemiológico para estudios epidemiológicos de la ATS, de la American Thoracic Society, pero que nosotros lo adaptamos para el Prepocol 1. Se parece mucho al cuestionario del estudio platino, y aquí le hicimos unas adaptaciones adicionales a ese cuestionario. Entonces aplicamos ese cuestionario, la espirometría, y para este caso definimos entonces, para mirar los etiotipos, los eventos tempranos en la vida, que en el cuestionario la pregunta era: ¿usted tuvo alguna enfermedad antes de los 16 años? ¿Sí o no? ¿Conoce cuál fue ese diagnóstico? ¿Sí o no? Y se anotaba el diagnóstico. La infección, y básicamente ahí nos enfocamos en la historia de tuberculosis. Se preguntaba: ¿usted ha tenido, o tuvo, o alguien le diagnosticó tuberculosis? La exposición ambiental, y es que es domiciliaria, entonces se preguntaba específicamente con qué combustible cocina habitualmente, y si es leña o es otro tipo de combustible. Entonces ahí preguntábamos eso. Y la exposición ocupacional,
se le preguntaba a la persona si si en el sitio de trabajo, recuerden que es población mayor de 40 años, si en sus sitios de trabajo se había expuesto a vapores, a material particulado, a gases, humos. La pregunta, pues obviamente estaba también puesta en términos para la gente, es decir, si había estado expuesto a químicos, a humos, a vapores, etcétera. Eso fue lo que se hizo. ¿Cómo se hace la aleatorización? Se tiene la cartografía de los 9 municipios. En la cartografía que maneja el DAN, el Agustín Codazzi, digamos que todas las ciudades tienen sectorización con unos números y están las manzanas numeradas también con unos números, y por un programa de computador le dice a uno cuál es aleatoriamente, qué manzana o qué sector voy a evaluar. Llega uno a las casas aleatoriamente, o sea, aquí estamos cogiendo población representativa del país porque es aleatoria, no son personas que consultan, sino personas que se van a buscar a las casas de manera aleatoria. Y eso fue lo que hicimos, se hizo un cálculo de tamaño de muestra de 5.600 participantes y finalmente logramos incluir 5.759 personas. De esas, que el promedio de edad de los que eran mayores de 64 años fue el 37%, 38%, menores de 64 años, o sea, entre 40 y 64 años el resto, es decir, 62% más o menos, hombres el 40%, mujeres el 60%. Esto nos pasó también en el estudio Prepocol 1, y es que cuando uno llega a las casas, más frecuentemente encuentran mujeres que hombres. Eso fue también la realidad del estudio Prepocol 1 y de casi todos los estudios poblacionales en general. Y ahí están los municipios que se incluyeron: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín, Samacá, Aquitania, Santa Rosa de Lima y San Estanislao de Cosca. El número de participantes está ahí anotado. Y aquí están, el 5% tenía historia de haber tenido enfermedad respiratoria antes de los 16 años, 1% había tenido historia de tuberculosis, pero recuerden, y refería que había tenido tuberculosis, recuerden que si estamos hablando de 5.800 personas, pues el 1% son cerca de 50 y pico de personas con antecedente de tuberculosis. Ahí, bueno, ahí lo dice, 37 personas. El nivel bajo de educación, 87%, mucha gente con bachillerato o menos, exposición laboral el 71%, tabaquismo el 6%, pasivo, pero el tabaquismo activo fue de 30%. Y la exposición al humo de leña pues sigue siendo significativa porque es aproximadamente el 35-34% de las personas. Bueno, ahí quedó como repetida esa. Y bueno, y entonces cuando ya miramos, perdón, aquí cuando ya hacemos el análisis multivariado, bueno, lo primero que debo decir es que la prevalencia de POC es de 12,1%. En el Prepocol 1 era 8,9%, quiere decir que hemos aumentado la prevalencia de POC a 12,1%. Eso significaría un incremento de 36%, 34% de incremento de la prevalencia de POC. O sea, esta enfermedad o esta condición está aumentando en el país. Y cuando miramos el análisis multivariado para ver qué condiciones están asociadas con tener EPOC dentro de esa población, lo que encontramos es que pues la edad es esperable porque normalmente a medida que uno envejece, la relación entre el BEF1 y la capacidad vital forzada va bajando y la obstrucción es más frecuente con la edad. El ser hombre es un factor de riesgo y entonces aquí comienza a aparecer lo que queríamos destacar en esta parte de los etiotipos. Las personas que describieron enfermedad respiratoria antes de los 16 años es un factor asociado. Recuerden que los ORs es el odds ratio, que es la probabilidad, y por encima de 1, pues quiere decir que está aumentado. 2.34 quiere decir que es 2 veces más alta, 2.34 veces más alta la probabilidad de tener
o 2,74 en el caso de la enfermedad respiratoria antes de 16 años, de tener EPOC si tiene una historia de enfermedad respiratoria antes de los 16 años. Algo que se repite igual que en Prepocol, uno, es que la tuberculosis es factor de riesgo de obstrucción. De las personas que han tenido tuberculosis, recuerden que la tuberculosis es una enfermedad que afecta a los bronquios, el nivel educativo bajo y llamativamente vivir en Samacá, pues es un factor de riesgo de tener EPOC. La exposición laboral nos dio también positiva para ser un factor asociado, es decir, si uno tiene 33% más de posibilidad de tener EPOC quien esté expuesto, o sea, 1,33 de OR, quienes tenga exposición laboral. Obviamente el cigarrillo sigue siendo un factor de riesgo con esos datos y la exposición al humo de leña pues sigue siendo un factor de riesgo para tener EPOC. Y el bajo peso también nos salió asociado con tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, los resultados globales, ya terminando, incluimos 5.759 personas, de los cuales, bueno, el 39% fueron hombres, pero la prevalencia de EPOC fue 12,1%, ya se los había comentado, y pues no hubo diferencias significativas entre las regiones, salvo que en Samacá, pues la prevalencia fue más alta que en los otros lugares. Y los principales factores asociados con EPOC fueron tuberculosis previa, edad mayor de 64 años, sexo masculino, el tabaquismo, la enfermedad respiratoria antes de los 16 años, el nivel educativo bajo, la exposición ocupacional y la exposición al humo de leña. La conclusión global pues, de este estudio es que la prevalencia de EPOC en Colombia ha aumentado de 8,9 a 12,1, el 36%, y que además de la exposición a tabaco, que es lo que siempre queremos destacar, además del tabaquismo, uno documenta otros etiotipos de la EPOC, como la exposición ambiental domiciliaria al humo de leña, los eventos tempranos de la vida, enfermedad respiratoria antes de los 16 años, infección, tuberculosis nuevamente, y la exposición ocupacional, que definitivamente es creciente. Esto resalta pues la importancia de implementar estrategias de salud pública. Bueno, muchas gracias.